Bueno, primero quiero presentar a mi colega Mariana Escobar. Ella es la coordinadora del Grupo de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia, además una buena amiga. Así que un gusto tenerte con nosotros el día de hoy, Mariana. Nos acompaña también Patricia Moles, especialista en finanzas verdes del equipo de asesores del gobernador del Banco de México. Recordemos, el Banco de México es uno de los 8 fundadores de NGFS, de la red de bancos y supervisores financieros para enverdecer el sistema financiero. Así que un honor contar con alguien de Banco de México. Bienvenida, Patricia. Y por último, una autoridad local. Nos acompaña hoy Carlos Rivero. Él es superintendente adjunto de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú. Un gusto tenerte con nosotros, Carlos. Bueno, quisiera partir haciendo una pregunta a Mariana. Yo mencionaba en la presentación que Colombia ha dado grandes avances en este tema. Y muchas veces nosotros, los supervisores financieros, caemos en contar lo que hemos hecho, pero no contamos mucho cómo lo hemos hecho. Yo quería escuchar un poco, Mariana, si tú pudieras compartir con nosotros, ¿cuáles fueron los principales desafíos que ustedes encontraron cuando iniciaron este camino? Bueno, primero que todo, al PIR y a todo el equipo, muchas gracias por la invitación. Antes de pensar, Gaby, porque tú sabes que me puede demorar horas, ¿cuánto tiempo tengo para ese recuento? Más o menos, para responderte. Vamos con no sé, uno y medio, 2 minutos para partir y ahí podemos ir conversando. Listo. De los principales desafíos en Colombia cuando empezamos este ejercicio, y yo creo que son transversales cuando uno los oye, pues son 2 o 3. El primero tenía que ver con los conocimientos y capacidades tanto del supervisor como de la industria. El cambio climático y los factores de riesgo y los canales de transmisión, digamos, de los riesgos derivados del cambio climático son nuevos para la mayoría de los supervisores, para las entidades vigiladas, y tratando de entender cómo identificarlos, medirlos y administrarlos, pues es relativamente nuevo y complejo. Y en ese sentido, parte de hecho de la resistencia que veíamos en Colombia era, pero ¿por qué Colombia? ¿Por qué empezar Colombia? ¿Por qué vamos a empezar en Colombia? Dejemos que esto madure, dejemos que esto evolucione. Porque vamos a empezar con nosotros si todavía hay tanta incertidumbre y tanto desconocimiento frente a su medición y su impacto, digamos, real en la estabilidad del sistema financiero, en la solvencia de las entidades que vigilamos. Entonces ahí, digamos, había como un primer desafío. El segundo desafío era la comodidad. Colombia, digamos, tiene un protocolo verde, que es el equivalente a las mesas de finanzas sostenibles que vemos en otros países. Es una iniciativa voluntaria que fue la segunda en la región y el mercado mismo estaba muy cómodo como con esa posición de yo llevo desde el 2012 con un protocolo, fuimos el segundo, tenemos tantas entidades signatarias, lo hemos ampliado. Entonces ese era otro desafío, como cambiarles ese chip de, oiga, el protocolo verde fue un granito, fue en el 2012, pero las discusiones y la prioridad ha cambiado. Y en ese sentido, pues era el segundo desafío. Y ya por último, para cerrar acá, aunque son varios los desafíos, pues cómo desarrollar, es más un desafío interno como supervisor y es cómo montar al bus a los supervisores sobre algo que no conocen muy bien, ¿no? Y que para ellos de algún momento eso no significa sembrar árboles, esto no es un tema de sembrar árboles, entonces, digamos, montarlos en el tema de la urgencia y la necesidad de empezar a trabajar en estos temas, pues fue un desafío. Por suerte en la superintendencia financiera, y yo creo que eso ayuda un montón, se creó un grupo de finanzas sostenibles y eso ayudó de alguna manera a derribar, porque no le estaba asignando tareas adicionales a personas, sino que este grupo de alguna manera de personas más comprometidas, con el tiempo de conocer y entender, pues se aseguraron o nos hemos asegurado en los últimos años como de acompañar y convencer a las áreas de supervisión. Muchas gracias, Mariana. Y claro, efectivamente, de repente ese desafío de tomar a gente experta que en temas, por ejemplo, supervisión financiera y decirles, mira, tienes que incorporar a esto que manejas también un nuevo riesgo, muchas veces no es fácil. Es un gran desafío. Patricia, desde el punto de vista de Banco de México, interesantemente, ustedes son un banco central. Quizás la mirada que ustedes tienen es distinta a la que podría tener, ¿no es cierto?, Mariana, que es parte de la superfinanciera, con supervisor financiero, lo mismo la comisión y la superintendencia de mercado de valores. ¿Cómo fue para ustedes iniciar este camino cuando no había nadie, digamos, haciendo esto?
Si nos puedes contar un poco esa historia. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y felicidades por el evento. Pues sí, Banco de México tuvo, digamos que nos encontramos en el lugar coincidente en el momento que se nos invitó a ser parte de la red. Y como dices, bueno, fue un poco, no voy a decir que coincidencia, pero fue un lanzarnos al tratar de entender junto con el resto de los bancos fundadores el problema del cambio climático cuando era muy nuevo para todo el mundo. Y nosotros como Banco Central tenemos un mandato muy claro de macro supervisión, pero no somos los reguladores del sistema financiero. Entonces nuestro papel es mucho de acompañar el proceso de crear conciencia, de entender en profundidad estos riesgos y de traer al sistema financiero o animar al sistema financiero a interesarse por estos temas. Quería hacer una aclaración porque noté ahora que se me olvidó actualizar mi cargo, pero ya que estamos en este evento que está dando destaque a las mujeres, nosotros cambiamos de gobernador en diciembre y ahora tenemos una gobernadora, la primera gobernadora mujer de Banco Central en México. Y bueno, no quiero aventurarme a saber cuántas hay en el mundo, pero porque soy muy ignorante de este tema, pero con seguridad cambia un poco el enfoque y tenemos una junta de gobierno hoy que ya tiene, pues de 5 son 3 mujeres, ¿no? Entonces, el género femenino está muy permeado en Banco de México. Sin embargo, este camino comenzó con el gobernador anterior, que sí quiso él, a través de su propia oficina, ir entendiendo estos temas, le parecieron relevantes. Y a partir de ahí lo que hicimos fue eso. En realidad, todos estos temas los hemos ido aprendiendo juntos. Parece como si el resto del mundo los conociera muy bien, y tú te incorporas y tienes que conseguirte la Biblia y empezar a aprenderlo, y en el fondo no, porque esto empezó en 2017. 2017 es hace poco tiempo, y cuando, como ustedes lo saben, cuando nos reunimos en la red de bancos centrales, en realidad estamos aprendiendo juntos, y hacemos grupos de trabajo donde todos juntos contribuimos. Entonces, este proceso de aprendizaje lo hemos tratado de transferir al mercado, y después, bueno, puedo contar un poco cómo, pero ese ha sido nuestro papel, de ser la caja de resonancia de lo que hemos aprendido, sobre todo en la red, un poco sí nuestros colegas de la Comisión Bancaria y de Valores en IOSCO, que también se ha subido a la agenda, pero ha sido mucho eso, de ir tratando de todo lo que vamos aprendiendo juntos en los foros internacionales, irlo transfiriendo a los colegas, y bueno, hemos creado una meta institucional que después explico con más calma, Gabriel. Patricia, muchas gracias y bueno, felicitaciones a la nueva gobernadora, se suma ahí a otros gigantes como el Banco Central Europeo, ¿no es cierto?, que también tiene una gobernadora. Y ahí quería aprovechar, muy bueno el punto que tú haces, Patricia, porque muchas veces los supervisores financieros son más bien, y los banqueros centrales son más bien conservadores, digamos, nunca nadie quiere hablar mucho de lo que no sabe, y tendemos a ser muy conservadores y restrictivos respecto de temas nuevos. Primero queremos estudiar todo muy bien. Pero en este tema, justamente hemos ido aprendiendo en la medida que hemos hecho camino. Y quería preguntarte, Carlos, aprovechar, ¿no es cierto?, de saber, digamos, cómo ha sido para ustedes este camino. Ustedes han sido activos en la incorporación de las variables ASG en temas de tributación, y quería que si nos pudieras contar un poco cuál es la visión de la superintendencia en estos temas y cómo los han ido incorporando. Ok, antes que nada, agradecer al PIR, a UKPAC, la invitación a este resumen de los avances importantes que ha tenido el proyecto Inverclima. También felicitarlos por el lanzamiento de la iniciativa AMIC, que creo que va a dar mucho que hablar en el futuro. Es claro, un poco Gabriel adelantaba en su brillante presentación el rol que cumplen los reguladores del sistema financiero, específicamente en el caso del mercado de valores peruano, que es sobre lo que recae la supervisión por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores. Se ha puesto especial énfasis en el tema de divulgación. Consideramos que la información es uno de los hitos y de los valores más importantes que tiene el mercado, precisamente para que inversionistas individuales e institucionales puedan gestionar y tomar decisiones adecuadamente informadas y sustentables. Y de esa perspectiva y de esa visión, no solamente información financiera, que quizá es sobre el énfasis que se ha puesto en años anteriores, o quizá avanzando un poco en el tema de gobernanza corporativa, se vio también la necesidad y la importancia que las empresas, los emisores, revelen información vinculada también a temas sociales, medioambientales,
y de cómo vienen gestionando sus riesgos inherentes a estos y al cambio climático. En este contexto, uno de los principales avances o hitos que dio la superintendencia en los últimos años es la publicación en el 2015 de un reporte de sostenibilidad corporativa, el cual incorporaba una serie de información asociada a cómo las empresas o los emisores de oferta pública, y vale la pena destacar, no solamente de acciones, sino también de obligaciones en el mercado, venían cumpliendo, adaptando ciertas prácticas o estándares considerados como buenas prácticas en el tema socioambientales. Sin embargo, este reporte en su camino sentimos que se quedó corto. Era necesario incorporar algunas métricas, algunos elementos adicionales en base a las tendencias que venían experimentando los mercados a nivel internacional y los cuales también venían discutiendo en el marco del seno de IOSCO. Y en este contexto, en el 2002, en febrero del 2002 para ser más exactos, la superintendencia publica un nuevo reporte de sostenibilidad corporativa. Y lo importante de este reporte quizás es que recoge el input del mercado, principalmente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales y también además del PIR, el cual cumplió un rol estratégico, en el cual renueva todo este reporte y en el cual además es importante incorpora una serie de elementos adicionales, una nueva estructura precisamente con el objetivo de que las AFP, por ejemplo, o los grandes inversionistas institucionales venían requiriendo información a los emisores precisamente para tomar y evaluar los riesgos inherentes a sus portafolios. En este contexto, de repente no entro en tanto detalle, podría entrar en más detalle más adelante, pero es un reporte que incorpora sobre todo tres secciones, y quizá la más destacable es aquella asociada al medio ambiente y cambio climático. Sección que además recoge elementos como la política ambiental que vienen aplicando los emisores, las emisiones de gases de efecto invernadero que vienen reportando, sus mediciones de agua, energía, residuos sólidos, y en general información que recoge, por un lado, la adopción de políticas que estos emisores vienen asumiendo con relación a estos temas, el rol que tiene el directorio en la toma de decisiones o el compromiso que tiene en la asunción y en el seguimiento de estas políticas, y además una serie de métricas e indicadores cuantitativos que precisamente persiguen ver que no solamente las cosas se quedan en palabras o en documentos, sino también cómo vienen haciendo una medición paulatina de estos factores. Además de elementos sociales y información complementaria que nos ayuda precisamente a ver cómo los emisores vienen asumiendo estos roles, ¿no? Carlos, muchas gracias. Muy interesante el trabajo, digamos, cómo ha ido siendo la evolución en estos temas. Yo no puedo sino compartir lo que dice respecto a la relevancia de la divulgación de información, y me alegro escuchar sobre este reporte. Y sin duda, esto es un proceso de mejora continua, y los estándares internacionales en esta materia son eternamente cambiantes. Bueno, y justamente uno de los desafíos que se tienen como a nivel de país, de jurisdicción en estos temas, es que a veces en un lado, digamos, hay avances y después en otros hay distintos. Avanza la parte prudencial, pero la parte de divulgación quizás no avanza tanto, o hay un gran salto hacia adelante en los mercados de valores en materia de transparencia, de educación de información, pero la parte prudencial está un poco detrás. ¿Cómo ha sido, Patricia, la experiencia de ustedes, que tienen supervisores, ¿no es cierto?, de bancos, tienen supervisores de mercado de valores, ustedes están por otro lado? ¿Cómo ha sido la experiencia a nivel nacional coordinando estos temas, liderando estos temas? Sí, es un verdadero desafío, Gabriel, en México, porque tenemos un supervisor para cada sector. Digamos que alguien en algún momento de la historia decidió dividir y vencer, entonces tenemos el supervisor de fondos de pensiones, de seguros, de la bancaria y de valores, y luego todo el aspecto de macrosupervisión en el Banco de México, que es la única institución autónoma. Los supervisores dependen del gobierno federal. Entonces, como consecuencia de un diagnóstico bastante, digamos, profundo que hicimos del sistema financiero, una de las recomendaciones fue crear en el seno de nuestro Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, donde se reúnen los supervisores y el Ministerio de Finanzas, se creó un comité de finanzas sostenibles. Y ese comité es, digamos, la mesa donde nos sentamos a crear
a dividir mejores prácticas. Digamos que es una replicación de lo que conseguimos hacer a nivel internacional, pero entre nosotros, y dividimos ahí, compartimos mejores prácticas. Y la mesa tiene una característica muy peculiar, bueno, el comité, porque es un comité de supervisores de autoridades financieras. Sin embargo, tiene observadores, y siempre lo dejamos claro, los observadores no vienen a observar, vienen a hacer observaciones. Y esos observadores son participantes del sistema financiero, digamos, son las asociaciones de bancos, asociaciones de fondos de pensiones, todo, digamos, el gremio financiero participa como observador en el comité, que por su vez tiene grupos de trabajo. Y en los grupos de trabajo están involucrados los participantes del sistema financiero. Ahí juega un papel, por ejemplo, importantísimo el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que es el equivalente al PIR en México, y juega la Asociación de Bancos un papel importante. Y ahí definimos una agenda en donde vamos trabajando. Y vamos a, como bien lo dices, a diferentes velocidades. Por ejemplo, el regulador de fondos de pensiones estableció hace 2 años que a partir de este año los fondos de pensiones tendrían que empezar a divulgar cómo integran los aspectos ASG, por lo menos al regulador, en un primer momento, y en un segundo momento será el mercado. Eso detonó una demanda de servicios de datos ASG en el país, muy interesante, que si nosotros lo hubiéramos establecido por decreto, el que hubiera mayor participación de mercado de proveedores de datos, eso no funciona. Sin embargo, esa pequeña regulación muy importante en los fondos de pensiones detonó todo un proceso de desarrollo de mercado de información ASG, y en paralelo estas prácticas, digamos, se dividen y se comparten en este foro. Rápidamente tenemos 4 grupos de trabajo, estamos, y muy parecido a lo que está haciendo Colombia. Evidentemente lo seguimos de súper cerca, porque va, yo, en mi opinión personal, más rápido que muchos mercados, y que el de México seguro, pero estamos trabajando en el desarrollo de una taxonomía, en la mejora de divulgaciones, en crear las herramientas para que las instituciones financieras sepan integrar los riesgos. Lo que no queremos son puntos ciegos. No queremos saber que de aquí a unos años tuvimos una crisis financiera porque no sabíamos integrar estos aspectos. Y después tenemos todo un trabajo de destrabar los mercados para movilizar más recursos financieros. Lo dejo ahí porque no me quiero alargar, pero ese es un poco el ambiente institucional que se creó para trabajar esta agenda. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante el haber formado como una especie de grupo de los dispuestos, digamos, internamente, así en inglés, a Coalition of the Willing, es como se decía en GFS, haber hecho algo local. Y también muy interesante lo que decías, no tener puntos ciegos. A veces esto se trata simplemente, no de tener cosas, sino que simplemente estar seguro de que uno está evitando otras. Así que muy, muy interesante. Mariana, el caso de usted ha sido distinto. Ustedes son un supervisor integrado como nosotros, y por lo tanto la superintendencia tiene bajo un paraguas, digamos, todos esos mercados. ¿Cómo ha sido, qué lecciones has obtenido tú, digamos, que podrías compartir, pensando, por ejemplo, con otros supervisores de la región que están escuchando este tema y que dicen, oye, mira todo lo que ha hecho Colombia, cómo lo habrán hecho, qué habrán aprendido? Gaby, ustedes, o en parte de la conversación creo que han mencionado de los elementos más importantes o los aprendizajes más importantes de Colombia. El primero, que creo que lo mencioné en mi primera parte de la intervención, tiene que ver con no tener miedo o no esperar a que todo esté definido y desarrollado con toda la información precisa y con todas las preguntas ya con alguna respuesta. Tú lo mencionabas frente como a esta perspectiva siempre de un banco central que tienen algo conservador o una personalidad conservadora. En nuestro caso, de alguna manera, o lo que llevamos avanzado hasta ahorita, la historia nos ha demostrado, o lo que llevamos de la historia nos ha demostrado que estuvo bien tomar el riesgo, que había que movilizar el mercado, que si no actuábamos nosotros como supervisor, el mercado sí iba a estar estático. Entonces, el primer aprendizaje es no esperar, como dirían en Colombia, lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno. Aquí lo importante es dar el primer paso. Esa sería como la primera, para mí, la gran lección. En cualquier caso, y muy brevemente quiero contar cómo fue el proceso, porque de ahí me imagino que los diferentes participantes podrán capturar aprendizajes más allá de lo que yo podría
contar, digamos, o puntualizar, y es uno de los primeros pasos que nosotros hicimos para empezar a trabajar fue unirnos a redes internacionales, conocer qué estaba pasando en otras jurisdicciones nos ayudó muchísimo, crear de alguna manera, ser partícipes de redes formales, pero además crear redes informales como la relación, pues Gabriel, que nosotros hemos manejado, también digamos el poder hablar con Patricia y poder empezar a dialogar sobre el día a día, sobre los retos del día a día, pues nos ayudó muchísimo a definir o a tomar la decisión de empezar a desarrollar una estrategia. El segundo hito, digamos, en este grupo, en este gran ruta o en este gran camino que ha recorrido la superintendencia tiene que ver con empezar de alguna manera de a poquitos, como diríamos acá. Entonces, el segundo paso fue desarrollar una encuesta que lanzamos a través de una carta circular que, digamos, en nuestra jerarquía jurídica es la instrucción o la norma más sencilla que puede emitir la superintendencia. Ahí lanzamos la primera encuesta de riesgos y oportunidades del cambio climático y de alguna manera fue esa primera piedrita que lanzamos al mercado diciendo, nosotros vamos a empezar a hablar de estos temas. En esa encuesta, de alguna manera, incluimos cosas que ya las instituciones supervisadas, las entidades supervisadas ya estaban haciendo, pero ahí aprovechamos, incluimos nuevos conceptos, cosas que queríamos que ellos empezaran a investigar y a entender, y les queríamos generar como esa duda y moverles un poquito ese estado de calma y de pasividad en el que estaban después del protocolo verde, ¿no? Entonces yo creería que el segundo aprendizaje es llévenlo de manera progresiva, pero no les dé susto tomar el primer paso. La encuesta de riesgos y oportunidades, además de mandar, digamos, esas señales iniciales, también nos ayudó al diálogo interno, de alguna manera, a empezar internamente como a dialogar, vea cómo está su industria, qué podemos hacer, hacia dónde podemos avanzar, a qué velocidad podemos avanzar. Entonces, esos primeros pasos que podrían sonar algo tímidos, nosotros acostumbrados a emitir normas, en estos temas no lo son. Y lo tercero que está ligado a esos pasos, a ese, digamos, alcance o a esa aproximación progresiva de los planes de trabajo, tiene que ver con darles tiempo a ellos también de entender. Yo creería que empezar de una con garrote en nuestros mercados no es necesariamente la mejor forma. Hay que crear espacios de diálogo con la industria. Nosotros en los diferentes proyectos que hemos desarrollado, que tiene que ver, como dijo Patricia, con taxonomía, que la lanzaríamos el 15 de marzo. El 15 de marzo ya es la fecha establecida, ya de hecho anoche en el gabinete presidencial de cambio climático se definió que él hace el 15 de marzo. El 15 de marzo queda nuestra taxonomía, la circular de divulgación, que es otra de las grandes iniciativas, la circular de bonos verdes, y lo que se viene en términos de análisis de vulnerabilidad y las expectativas que vamos a publicar para los bancos. Todo esto ha sido un proceso progresivo. Hoy ustedes ven, la superintendencia sacó una circular, la circular de divulgación nos tomó 2 años. Empezamos con un diagnóstico, ese diagnóstico se convirtió en un documento técnico con unas reflexiones. Esas reflexiones las llevamos a unas mesas de trabajo con emisores y de esas Mariana, mesas de trabajo... Y te aprovecho Sí. a preguntar, ya que justamente estaba hablando de esta circular, ¿cuál ha sido, cuando la moldearon, digamos, respecto como del... la base teórica, si se quiere, ¿en qué estándar internacional se basaron? Si es que se basaron en alguno, ¿y por qué? Exacto, entonces termino el proceso súper rápido porque sé que estamos cortos de tiempo y te respondo. Y ahí, después de esas mesas de trabajo, se emite la norma. ¿Qué sale de esas mesas de trabajo? Varias cosas. Primero, que teníamos que empezar a alinearnos con las discusiones que ya veíamos que tenía el IFRS y con lo que otros supervisores estaban pidiendo y con lo que el mercado y los inversionistas requerían, que era ¿qué? TCFD, ¿ya? Lo segundo, que fue una insight, digamos, muy, muy relevante y que yo creo que es relevante en nuestros mercados, es que si bien TCFD era muy importante, no nos podíamos circunscribir solamente al tema climático. En nuestros mercados era súper importante seguir fomentando la divulgación de otros aspectos más allá de los climáticos en los aspectos ASG, como tú los presentaste, Gabriel, y en ese sentido decidimos complementar la circular con SASB o en su defecto lo que evolucione a través de la creación del comité en el IFRS, ¿no? Que como sabemos, pues incluye no solamente o se va a estructurar alrededor de los principios de TCFD, pero va a ir incorporando como esta aproximación de building blocks donde va a ir abordando los diferentes asuntos ASG y ahí va a estar SASB, digamos, en la discusión. Y eso fue lo que establecimos, un poco de nuevo respondiendo a un proceso mucho más largo de lo que muchos imaginan que está detrás. La taxonomía lo mismo y lo mismo la guía de expectativas de bancos. Todo ha sido algo progresivo con mucho involucramiento del sector financiero
financiera. Entonces ese sería mi último aprendizaje que quisiera compartir con ustedes hoy, porque creo que es muy, muy importante establecer ese diálogo. Mariana, muchas gracias como siempre por una muy completa respuesta. Y voy a colgarme del último desarrollo que ustedes hicieron en temas de divulgación para ir de vuelta con Carlos. Y preguntarte, Carlos, respecto de la superintendencia, ¿no es cierto?, que sabemos ha manifestado, digamos, su buena disposición, que ve con buenos ojos la adopción de medidas de estándares de divulgación como TCFD y otros. Y quisiera que nos contaras un poco de qué es lo que la superintendencia ha visto hasta ahora, cómo pretenden avanzar, si es que tienen algo pensado hacia el futuro. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, yo creo que como los retos que se nos presentan a nivel de reguladores pues es grande, ¿no? Y incluso ir formando también, como bien mencionadas en algún momento, las capacidades dentro del regulador para efectos de poder estar alineados con las necesidades del mercado, ¿no? Pero sin duda, uno de los políticas que tiene la superintendencia con relación a estándares en general es en general apoyar toda iniciativa pues, que esté orientada a promover la divulgación de información corporativa, a delinear la responsabilidad de los directores, de los órganos societarios, orientados a aprovechar pues, o identificar los riesgos y oportunidades asociados a todos los temas vinculados al tema del medio ambiente, a los temas de gobierno corporativo y los aspectos sociales, ¿no? Reconocemos y en ese sentido hemos expresado nuestro público apoyo pues, a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera sobre las declaraciones financieras relacionadas con el clima. Y en este contexto reconocemos también que tener un estándar común, único, ayuda sin duda al mercado a poder monitorear y poder hacer un seguimiento e identificación de estos riesgos, ¿no? No obstante, también somos conscientes que existen una serie también de estándares a nivel internacional y existe también una demanda, una necesidad propia de nuestros mercados, de nuestros inversionistas institucionales, que sin duda hay que ir trabajando, hay que ir moldeando y dando respuesta a estas necesidades y de repente, no en un corto plazo, ir imponiendo algún estándar u otro, dado que eso también podría generar algún tema de costos dentro de lo que es un mercado en el cual precisamente el asumir todo este disclosure o información en el mercado es identificado a veces también erróneamente como una barrera de ingresos a los mercados de capitales. Entonces, es un tema que hay que ir trabajando, hay que tener en cuenta la naturaleza y el tamaño de las compañías sobre las cuales estamos exigiéndole o adaptando un estándar u otro, y responder a una serie de preguntas también que se van a ir dando en el camino. En el sentido de buscar pues, un equilibrio entre desarrollar un estándar local o adherirse a uno global, preguntarse cuán flexible deben ser los requisitos de divulgación con respecto al tamaño de las empresas que tienen que informar o divulgar este tipo de información, qué conceptos de materialidad se requieren o deben ser adoptados por parte de los reguladores. En ese contexto creo que los retos son importantes y creo que ayudará mucho el trabajo o el monitoreo permanente que viene haciendo la superintendencia con la mesa ESG dentro del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales, y donde precisamente nació este reporte que veníamos comentando hace unos minutos. Los retos son grandes y si uno lo ve en empresas que son de tamaño importante dentro de las que se supone que son las que cotizan en el mercado, simplemente como un dato que podemos tomar de este reporte, de las 209 emisores de oferta pública que revelaron, un total de 103 empresas afirman contar con una política ambiental o sistema de gestión para el ejercicio 2020. Y de estas, solamente 58 empresas señalan que dicha política ambiental o sistema de gestión fue aprobado por su directorio. Entonces, hay todavía un tema de concientización, no solamente del regulador, sino también por parte de la industria y por parte de los emisores, lo cual creo que hay que ir trabajando. Podemos seguir trabajando, creando regulaciones, pero también es importante que el mercado la interiorice y sea capaz de poderla adaptar. Hay temas en agenda y eso creo que se alinea por parte de la superintendencia. De hecho, hay temas que venimos revisando y que tenemos en carpeta, como la revisión del Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas, la cual en el futuro pensamos incorporar temas de sostenibilidad, el integrar en un reporte único, mejorar el reporte de memoria anual que presentan las empresas, con el fin precisamente de integrar todos estos esfuerzos que se vienen haciendo desde el punto de vista de revelación de información en el mercado. Por tanto, ese es más o menos el horizonte que tenemos.
Y sin duda creo que la interacción entre los reguladores, la oportunidad de escucharlos a ustedes, creo que también ayuda un poco a enriquecer ese intercambio e ir caminando hacia un mercado más transparente y más sostenible, ¿no? En el futuro. Carlos, muchas gracias por esa respuesta. Y me quedo en particular con dos puntos que mencionaste. Uno, la importancia que tiene la gobernanza dentro de esto. Antiguamente, o no sé antiguamente, pero por lo menos lo que yo recuerdo antes de TCFD, se entendía que las cosas de gobernanza eran básicamente gestión de conflictos de interés, ¿no es cierto? Como esa mirada de gobierno corporativo en la parte de divulgación, y el resto de la gobernanza, lo que tenía que ver con la administración de riesgo, era un tema más bien prudencial, no que tuviera que estar en el mercado de valores salvo por la clásica identificación de riesgo. Pero da gusto escuchar, ¿no es cierto?, ahora supervisores de valores como tú, que tienen tan clara la importancia de la gobernanza y cómo un gobierno corporativo, un directorio involucrado es fundamental para que la información que se divulgue efectivamente sea material y sea relevante para las empresas. Y muchos de esos desafíos que mencionas tú son desafíos que yo creo que todavía están muy presentes en la región. Así que muchas gracias, Carlos, y bueno, les deseo todo el éxito del mundo en los desafíos que se les vienen. Y para terminar, quería hacerte una pregunta, Patricia, sobre cuáles son los desafíos que ustedes ven para el futuro, en términos de las finanzas climáticas y de las finanzas sostenibles en general. Estando involucrados en NGFs y con más experiencia simplemente en el cuerpo, más kilómetros recorridos, quizás ustedes tienen una mirada que otros acá en la región no tenemos. ¿Cuál es la mirada? No creo que la tengamos, Gabriel, pero mira, yo creo que el desafío es continuar en esta agenda que va combinando aquello que explicaste súper bien, que es por un lado, hay todo un desarrollo de metodologías súper sofisticadas, de análisis de escenarios, de medición de exposiciones. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos clara evidencia que inclusive con informaciones históricas ha habido impactos en morosidad de créditos por eventos totalmente correlacionados con eventos climáticos, ¿no? Entonces, el sofisticar estas mediciones y el incorporarlos en el análisis macroprudencial, pues requiere desafíos de capacidades. Y por otro lado, el acompañar esta agenda más, como decía Carlos, del cotidiano, el qué puede hacer una empresa emisora, el no crear un arbitraje negativo y traer al mercado junto. Yo creo que ese es un gran desafío, porque de alguna forma lo que hemos llegado a entender en México es que sí somos autoridades financieras, pero en esta materia tenemos que caminar junto con el mercado, porque no podemos, como bien dijo Carlos, regular y esperar a que el mercado se adapte. Lo vamos a tener que llevar junto, sabiendo el mercado que vamos a regular, pero acompañándolo en desarrollar sus capacidades. Y en México, se me olvidó mencionar, pero es interesante como referencia, notamos en el diagnóstico que hicimos que había muy poco conocimiento del TCFD, por ejemplo, hace 2 años en México. Y a base de un montón de esfuerzos de capacitación, de talleres liderados por la Comisión Bancaria y de Valores, se fue generando un interés en México de la iniciativa privada por copiar un modelo japonés que se llama el consorcio TCFD. Y este consorcio TCFD lo que es una iniciativa del sector privado, que lo que va a hacer es divulgar, capacitar y preparar al mercado para la adopción de las recomendaciones del TCFD. Es absolutamente privado. Nosotros como autoridades somos observadores. Pero ¿qué lo motivó? Que la bancaria lanzó una señal diciendo es importante que entiendan estos temas. No reguló, la bancaria no reguló, pero lanzó una señal. Y a partir de ahí, el sector financiero privado se subió, bueno, y las empresas que tienen que divulgar se subieron. Entonces, esos son los desafíos que yo veo, acompañar junto, que es siempre complicado porque hay un diálogo de no me quiero mover mucho y el otro quiere moverse más, pero al final tenemos que ir juntos. Perfecto, Patricia, muchas gracias. Y yo ya para ir cerrando, porque nos hemos pasado, la conversación está buenísima y sin duda podríamos conversar mucho más, pero ya tenemos que ir cerrando. Voy a responder una pregunta, voy a tratar de responder de una sola, 2 preguntas que llegaron para el caso de Chile. Una que preguntaban respecto de qué pasa con el resto, porque está el tema del cambio climático, pero qué pasa con los otros aspectos de la sostenibilidad que mencionaba. Y la segunda pregunta que tiene que ver con los conocimientos técnicos específicos por sector.
respecto a una economía más verde, qué pasa con, por ejemplo, el uso del agua, la aridez, qué pasa con la agroindustria, etc. Y yo creo que ambas preguntas pueden responderse por el lado de cuál es el rol que el supervisor debe jugar, tanto por la parte prudencial como por la parte de divulgación de información o por la parte de mercado de valores. Por la parte del supervisor prudencial, lo que nosotros siempre queremos como supervisor es que la institución identifique y gestione los riesgos. Y por lo tanto, las capacidades que tenemos que generar desde el punto de vista de supervisión son aquellas para saber y saber qué preguntas hacer y dónde, digamos, dónde escarbar un poquito en la institución financiera para ver si esa institución que tiene clientes de esos sectores, ¿no es cierto?, conoce el negocio de sus clientes, entiende cuáles son las vulnerabilidades que tienen y comprenden qué tan preparados o no están para la transición, sea desde el punto de vista de los riesgos físicos o los riesgos de transición. Por la parte del mercado de valores, y tomando el tema de la sostenibilidad en términos más amplios, yo creo que es interesante lo que hemos ido viendo en la región, que yo creo que va a terminar siendo adaptado por IFRS, que es que se adapta para temas climáticos TCFD, se sigue con la estructura de TCFD en general, vale decir, gobernanza, estrategia, administración de riesgos y métricas y objetivos, incluyendo ciertas métricas materiales de sostenibilidad, SASB. Todo eso yo creo que va a ir cuajando, y por eso entiendo mucho lo que decía Carlos, que es difícil qué estándar internacional seguimos, porque eso está en constante desarrollo, y sin duda nadie quiere imponer costos extra a los mercados. Pero yo creo que todo esto va a ir cuajando en un gran sistema de divulgación, estructurado con esos 4 pilares de TCFD, más estos indicadores materiales, que permiten hacer un doble clic, ¿no es cierto?, al inversionista, al que tiene que tomar una decisión respecto a una compañía, para ver si esa compañía en puntual, por ejemplo, si es que hace negocios con agua, tiene un adecuado manejo del agua, si es que se relaciona bien con las comunidades, si es que tiene políticas de género adecuadas, si es que su inclusión es correcta, si trata bien los datos de los clientes, si es que tiene buenas políticas de ciberseguridad, y así con una infinidad, ¿no es cierto?, de indicadores relacionados con aspectos de sostenibilidad. Bueno, yo con esto cierro. Quiero agradecer a los invitados que tuvimos en el panel. Fue una conversación muy, muy interesante. Yo tomé muchas notas y de hecho creo que después del panel voy a estar mandando unos correos pidiendo alguna información. Le agradezco mucho nuevamente al PIR por la oportunidad y sin más devuelvo el piso a Lizzy.